Esto es Salud en Buena Forma. Hoy tenemos invitado al doctor Rubén Russell. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Para mí es un placer tenerte aquí. No, el placer es mío. Vamos a hablar sobre el hígado como laboratorio del cuerpo. Y la primera pregunta es que yo quiero que tú me definas en qué consiste el hígado. Pues el hígado es el órgano más voluminoso que tenemos en el cuerpo. Pesa alrededor de 3 a 5 libras y se ubica en lo que llamamos el hipocondrio derecho, que es esa zona que está justo debajo de las costillas, al final del tórax, protegido justamente por esa caja torácica para fortaleza y protección, valga la redundancia. Tiene sin número de funciones, tanto metabólicas, digestivas, de producción de sustancias, de desintoxicación, que lo convierten prácticamente en un órgano esencial para la vida. Un órgano regulador de todo el sistema corporal. Sí, sí, definitivamente que, como dice el tema de la charla de hoy, es un gran laboratorio, Tú hablaste de sus funciones y hablaste de funciones esenciales. A mí me gustaría que tú me definieras cuál es la relación entre el hígado y el metabolismo de los carbohidratos. Bien. Cuando ingerimos los alimentos, los carbohidratos, que son los azúcares, no pueden ser utilizados en la manera en que los tomamos. Tienen que pasar por un proceso de ruptura de las moléculas, de moléculas más pequeñas, para que puedan ser absorbidas por los vasos sanguíneos y de ahí pasar al torrente sanguíneo de manera utilizable. Cuando ingerimos carbohidratos, estos pasan por una serie de procesos desde que llegan a la boca con la saliva, luego con el estómago, con los ácidos gástricos, con la secreción pancreática, que también tiene sustancias para ir metabolizando y digiriendo los carbohidratos. Entonces, cuando los carbohidratos llegan al intestino delgado, se recogen las moléculas ya más pequeñas de esos carbohidratos y pasan al hígado a través de un sistema que se llama el sistema porta, que es el sistema venoso que recoge toda la sangre del intestino y la lleva al hígado. Entonces, en el hígado los carbohidratos sufren un fenómeno de depósito, o sea que los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado para ser utilizado en momentos de necesidad. O sea que el hígado sirve de almacenamiento de una reserva de carbohidratos que cuando hay una situación de hambre prolongada o de estrés excesivo, entonces ese glucógeno que hay almacenado se desdobla a través de un procedimiento que se llama glucogenólisis, y hay otro que genera azúcares a través del glucógeno, que se llama gluconeogénesis, que no es solamente del glucógeno, sino que a veces ya en situaciones ya muy extremas de hambre prolongada, las grasas, el hígado es capaz de convertirlas en azúcar, y eso es lo que se llama gluconeogénesis, o sea, una génesis nueva de glucosa a través de algo que no era originalmente un azúcar. O sea, eso en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, la parte más importante que tenemos con el hígado. ¿Y la relación entre el metabolismo de las grasas y el hígado, de los lípidos y el hígado? Sí, esencial. En el hígado se produce una sustancia que es la bilis. La bilis se recoge en la vesícula, que esa es su función, es básicamente almacenarse en ese saquito para que en el momento en que ingerimos una comida copiosa en grasa, la vesícula, a través de unos mecanismos de estimulación, hay una hormona que se llama colecistoquinina, que cuando ingerimos grasa le dice a la vesícula: vacíate en el duodeno, que viene una comida rica en grasa, porque la bilis ayuda a convertir las moléculas de grasa grande en una emulsión, o sea, moléculas pequeñas para que se puedan absorber. Esa es una parte que tiene que ver con la digestión de las grasas y el hígado. Por otro lado, en el hígado se acumula
los triglicéridos y los ácidos grasos también, como reserva de energía, como dijimos hace un momentito. Además, en el hígado es que se produce el colesterol que la gente básicamente lo oye como malo, pero es necesario tener colesterol. El colesterol es imprescindible para la vida porque las hormonas sexuales todas dependen de colesterol, o sea, se necesita tener una cantidad de colesterol. Lo que es malo es tener un exceso de colesterol en la sangre, pero el hígado es el órgano encargado de la producción de colesterol. Y entonces, no solamente tiene que ver con el colesterol, sino también tiene que ver con los triglicéridos y los ácidos grasos, o sea que tiene que ver con todo el metabolismo graso del organismo. Cuando hay un exceso de ácidos grasos y de triglicéridos, entonces ese acúmulo puede ser perjudicial porque puede inflamar el hígado. Es lo que se conoce como la esteatosis hepática. Exactamente, o hígado graso. O hígado graso. Sí. ¿Cuál es la relación entre el hígado y el metabolismo de las proteínas? Es también importantísimo porque la proteína más importante del organismo es la albúmina, se metaboliza en el hígado, se sintetiza en el hígado. O sea que sin albúmina es imposible la vida, y una de las situaciones que ocurren cuando las personas tienen el hígado muy enfermo es que tienen la albúmina muy baja en la sangre. Porque hay baja producción de albúmina. Hay baja producción de albúmina porque el órgano encargado está enfermo y no está produciendo, y eso va a traer como consecuencia una gran cantidad de alteraciones en el metabolismo del organismo, como desnutrición, por ejemplo, por falta de proteínas, y eso a su vez va a traer como consecuencia acumulación de líquido en las piernas, en el vientre, disminución de la tensión arterial y otra serie de consecuencias muy importantes. O sea que, en resumen, el hígado produce y almacena glucosa, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos y proteínas. Sí. Es un órgano vital y esencial, entonces. Pero faltan muchas. Faltan muchas cosas más, además de eso. Tú hablaste algo de la bilis. Yo quiero que tú me digas cómo se produce la bilis y qué sucede en una persona que se le ha sacado la vesícula. Okay. ¿Cuál es la función? ¿Dónde se almacenaría la bilis en ese momento? ¿Y cómo el organismo responde a la falta del almacén de la bilis? Sorprendentemente, la gente, 95% de las personas operadas de la vesícula les va muy bien y pueden tener una alimentación prácticamente normal, porque por alguna razón el organismo, que tiene una capacidad de adaptación enorme a los cambios, se adapta al no tener vesícula. Esa función de almacenamiento para eliminar, para secretar la bilis en el momento preciso de la ingesta de grasas, es suplida con una liberación paulatina de la bilis, y afortunadamente, salvo un pequeño porcentaje que no llega a un 5% de personas que quedan con cierto grado de intolerancia a las grasas, la gran mayoría de las personas se adapta perfectamente a la falta de vesícula. Por el otro lado, la bilis viene, el 80% de la bilis viene como consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, hay una parte de ellos que a través de un sistema metabólico va a convertirse en bilirrubina, que es el componente esencial de la bilis. La bilis no solamente está producida por bilirrubina, también está producida por colesterol, por ácidos grasos, por sales, por agua, o sea que es un compuesto de sustancias, pero lo que es la bilirrubina, que es lo que se eleva cuando las personas tienen hepatitis y se ponen los ojos amarillos, es básicamente producto de la destrucción de los glóbulos rojos. Pero el hígado se encarga de metabolizar ese exceso de bilis y mantener un equilibrio de la bilirrubina en valores normales. Ahora que tú hablaste que la bilirrubina y la bilis tienen un gran componente de la destrucción de glóbulos rojos, ¿cuál es el papel del hígado en el proceso de coagulación? Volvemos otra vez a la importancia de ese órgano. Sin hígado,
es imposible que exista la vía de la protrombina, que es una vía importantísima en la coagulación de la sangre, y en la producción de fibrinógeno, que es otra parte sumamente importante en la coagulación de la sangre. Entonces, muchos factores de coagulación se producen en el hígado. Entonces, de ahí que la deficiencia de vitamina K por algunas enfermedades del hígado hacen que estas personas puedan tener trastornos de coagulación por la falta de producción de protrombina, por la ausencia de vitamina K. O sea, la vitamina K es necesaria para que se produzca la protrombina, que es un factor muy importante en la coagulación. Cuando hay una deficiencia de vitamina K, entonces también hay a veces una deficiencia de tiempo de protrombina. ¿El hígado sirve para desintoxicar la sangre? ¿Elimina toxinas de la misma? Claro que sí, claro que sí. El hígado, la mayoría de los medicamentos pasan por el paso metabólico de desintoxicarse o de desdoblarse en el hígado. De ahí que algunos medicamentos en su paso por el hígado pueden resultar dañinos al mismo. Pero aparte de lo que significa medicamentos, también tóxicos ingeridos en la alimentación, pesticidas, herbicidas, etcétera, también van a pasar por el hígado, y el hígado es capaz de tener una función de limpieza muy importante, aún a expensas de su propia salud. Pero hay sustancias producidas en el cuerpo, por ejemplo el amonio, que es producto de la digestión de las proteínas. Cuando ingerimos una comida rica en proteínas, se produce una sustancia que es el amonio. Esa sustancia es desdoblada y es convertida en urea. Pero el hígado, al filtrar la sangre que viene del intestino, es capaz de metabolizar esas sustancias y convertirlas en sustancias no dañinas. Cuando el hígado está dañado, esas sustancias son capaces de pasar directamente al cerebro y producir un estado de confusión, de somnolencia, que se llama encefalopatía hepática, que puede llegar hasta el coma hepático. De ahí que el hígado, la función normal del hígado sí es de desintoxicación diariamente. Lo que pasa es que son funciones que ni siquiera nosotros la notamos cuando estamos... No la percibimos. No percibimos eso. Okay. En la producción de vitamina B12, hierro y cobre, ¿cuál es la función del hígado? Bien, es bueno decir, Manuel, que en la vida intraútero, cuando el niño está en el útero de la madre, el hígado tiene una función de producción de sangre. Ajá. Sí. Antes de que la médula ósea, que está en el centro de los huesos planos, empiece a producir, el hígado tiene una función de producción de sangre que luego es sustituida cuando el niño nace. Entonces, la vitamina B12 se almacena en el hígado. Hay ciertas reservas de hierro también almacenadas en el hígado. El cobre en cantidades pequeñas también, pero tanto el cobre como el hierro en exceso son capaces de dañar el hígado. O sea que el hígado tiene que mantener un equilibrio sin excesos, pero sin defectos, para mantener su funcionamiento perfecto. Si tenemos un exceso de cobre, se produce una enfermedad, eso es un defecto metabólico, no es porque nadie puede comer mucho cobre, a menos que se estén robando los cables de... que lo sirvan a la hora de la comida, o sea, el pedacito de ensalada. Una enfermedad por el déficit de una enzima que se llama enfermedad de Wilson, donde eso hace que se acumule un exceso de cobre en el hígado, y ese hígado es capaz de ser dañado por ese exceso de cobre. Igual que hay un defecto metabólico genético también que se llama hemocromatosis, en el cual hay un defecto también de una sustancia que hace que el hierro se acumule en el hígado y dañe el hígado. Y algunas veces eso puede ser provocado por exceso de transfusiones, de que se produzca una hemosiderosis, que es un exceso en la cantidad de hierro que hay en el hígado, o un abuso en el uso de hierro en inyecciones o tomados también puede acumularse de manera dañina en el hígado. Ese abuso del hierro acumulado por exceso de transfusiones o por exceso
de ingestión de vitaminas, ¿tiene proceso de reversibilidad? ¿Se puede, sí, se puede controlar sin dejar ninguna cicatriz a nivel hepático? Si el daño es detectado a tiempo, sí. Pero una vez el hígado se haya dañado en forma de cirrosis hepática por hemocromatosis o por enfermedad de Wilson, ya el tratamiento es trasplante hepático. Pero cuando se detecta a tiempo, por ejemplo, en la hemocromatosis, el exceso de hierro es resuelto, ¿cómo? Sacando sangre, haciendo extracciones de sangre periódicamente, manteniendo los niveles de hemoglobina bajos, y entonces eso hace que los niveles de hierro en el hígado vayan descendiendo hasta llevarlo a niveles normales. La enfermedad de Wilson por exceso de cobre, hay una sustancia que se llama depenicilamina, que hace que evita que el cobre se acumule en el hígado y va bajando también los niveles de cobre antes de que se dañe ese hígado. Se daña el hígado. ¿Cuáles son los signos y síntomas que aparecen en una persona que tiene afección hepática? Lamentablemente, cuando el hígado da señales es por lo general porque está muy enfermo. O sea, no da señales tempranas. No, la gran mayoría de las enfermedades del hígado son silenciosas. Son silenciosas, por lo tanto, a veces solo se descubre que el hígado está enfermo por un análisis de laboratorio de rutina. Afortunadamente, cuando eso ocurre puede ser bastante a tiempo, pero cuando tenemos ya evidencias de fallo hepático es porque por lo general el hígado ya está muy dañado.